2023 a febrero de 2024, 36% es el acumulado en el año, 13,2% la inflación de febrero, liderada por comunicación con el 24,7%, transporte 21,6%, vivienda 20%, bebidas 17,7%, puedo seguir, 11,9% lo que más golpea, que son los alimentos. Bueno, una buena noticia para el gobierno. En principio, el propio Javier Milei en el día de hoy hablaba de que por debajo del 15% era una gran noticia. Entendemos que incluso 14,1% era de la ciudad de Buenos Aires, 13,2% termina siendo un buen número, evidentemente, por lo menos para el gobierno nacional. Un muy buen número. Sacando esa expectativa que planteaba al principio, estamos en una hiperinflación que nos lleva al anual del ¿cuánto era? 3.715%, decía Milei. Sacando eso, pensando que ellos pretendían una inflación del 30% en diciembre, que fue menos, fue 25%, que después pretendían 25% en enero, fue menos, fue 20%, y ahora pretendían un 15%, y estamos en un 13,2%, el gobierno puede respirar tranquilo que está por lo menos trabajando este tema. Después tendremos que analizar por qué baja y si efectivamente es tan buena noticia o en realidad esconde otra mala noticia, que es una recesión creciente, un parate total de la actividad económica y los bolsillos cada vez más flacos de gente que obviamente no llega a fin de mes, que prácticamente no llega al 15 de cada mes. Bueno, tendremos que seguir hablándolo y cómo se consiguió, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las jubilaciones, cómo se depreciaron las jubilaciones y otros salarios. Pero por lo menos 13,2% de inflación. Sí, vamos a analizarlo con Juan Enrique, que ya está aquí con nosotros, este número, en medio también de la liberación para la importación de alimentos, que tiene que ver con que evidentemente las fuerzas del mercado no estarían funcionando, por lo menos a la hora de los alimentos en los supermercados. Se les ha pedido a los supermercadistas que no avalen precios exorbitantes como los que le están llegando desde los proveedores. Hubo reuniones en el gobierno y finalmente termina interviniendo de alguna manera para, en este caso, abriendo las importaciones de algunos insumos en particular, atún, shampoo, pañales, productos realmente que están por las nubes. Fue muy llamativo cuando Milei planteó esto la semana pasada y dijo la inflación sería más baja si no contamos las promociones. Sí. Inmediatamente, planteándole lo que en su momento planteaba Moreno, bueno, cuenten en lugar de mirar los precios, miren los acuerdos de precio. Bueno, Milei no quiere más promociones ahora, por eso ayer se juntaron Caputo con los supermercadistas para pedirle eso, borren las promociones. Por supuesto, una cosa son los métodos de Moreno, mucho más agresivos, y otra cosa la sutileza de Caputo, que lo desliza. Pero ¿quién va a desafiar al poder que representa el Estado hoy como para decirle, no, ¿sabes qué? Yo mantengo las promociones. Bueno, es un punto interesante, porque porque se quiten las promociones, finalmente los precios no terminan bajando. Digo, el problema es que las promociones no impactan en el INDEC. Juan Enrique, a ver, ¿cómo es este asunto de las promociones? Gracias, Pablito. Empezamos en qué, cuándo, dónde. Juan, contanos. Primero hay que decir que las promociones están contempladas en la medición del INDEC, ¿no? No es que ahora poniendo promociones puede cambiar la medición. Las promociones están contempladas en la medición del INDEC, o sea que primero este 13,2% es muy, pero muy malo. Durante todo el año 2023 la inflación no llegó al 13,2%. Ahora, si estamos pidiendo por las promociones, ¿qué pasa? ¿No era que la inflación era un fenómeno netamente monetario? ¿Qué estamos pidiendo ahora con las promociones? Yo no vi ninguna promoción, Pablo, 2x1 de prepagas. No vi ninguna promoción 2x1 de tarifas. O sea, este dato es muy preocupante. ¿Por qué? Porque, bien como decíamos recién, con este dato hay una baja de salario, hay una baja de jubilaciones. Con este dato la economía se está derrumbando, las pymes venden menos, caída de la actividad económica, y seguramente se espera para los próximos días, como ya se está hablando desde la Bolsa de Comercio de Rosario, una nueva devaluación, que es lo que explica la inflación de diciembre, de enero y de febrero, que acumula, Pablo, un 70%. Claro, desde el dólar de 840
1.550 pesos de diciembre, si le sumás ese 70%, ¿sabés cuánto está pidiendo el sector agropecuario para liquidar? Que hoy lo publicó en un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. $1, escuchá muy bien, $1 de 1.550 pesos, y eso dispararía una nueva ronda inflacionaria. Insisto, 13,2%, no hubo ese nivel de inflación en todo el año 2023. ¿Y por qué entonces el gobierno toma como una buena noticia este número? Porque hoy lo anticipó el propio presidente Javier Milei, hablaba de que debajo del 15% es un numerazo, ¿eh? Así lo dijo Javier Milei, no estamos diciendo ni que avalemos este número tampoco, ¿no? ¿Qué va a decir después de tener una inflación del 25,5 como consecuencia de la devaluación más grande deliberada de la historia argentina y después de un 20,6% de enero? ¿Y qué va a decir? Va a festejar un 13,2% que no tuvo el año 2023. O sea que este nivel de inflación que tenemos es histórico, Pablo. Ahora, claro que va a decir eso. Y recordemos muy bien, ¿no? Recordemos muy bien que ellos decían, ahí podemos ver en imágenes, fíjate, 13,2 y compará hasta marzo del 2023. Lo máximo fue 12,3 el año 2023. Claro, ¿cómo vamos a festejar esto? Y sobre todo con los jubilados congelados, con los salarios congelados, con las asignaciones congeladas, con la obra pública parada, seguimos teniendo este nivel de inflación. Muchachos, la inflación no es simplemente un fenómeno monetario, no lo dice solamente Juan Enrique, lo dice Caputo, lo dijo Javier Milei en una nota ayer a la mañana, que decía, Javier Milei decía que si no existieran las promociones, si no existiera el 3x2 o el 2x1, la inflación sería de un dígito. Eso es, yo no vi 2x1 de prepagas, no vi 2x1 de tarifas, además, no vi 2x1 de transporte. Bueno. Juan, mira, nosotros en casa el fin de semana pasado, analizando y tratando de obtener una compra un poco más económica, los 2x1 que hay son de muy pocos productos. Las ofertas del segundo al 80%, como dices, es de muy pocos productos. Mientras tanto, el dólar MEP sube un 6,6%. Arriba el dólar libre, el dólar MEP se ubica en 1.045,95. El dólar blue 1.20 sube 1,49% y el contado con liquidación sube 6,11%. Ayer se bajó, Pablo, al respecto a la tasa de referencia del Banco Central, la bajó de 110 al 80% y liberó el spread. O sea, lo que puede ganar el banco en términos de colocación del dinero de plazo fijo con el Banco Central, con créditos. Bueno, al liberar el spread, ¿qué sucede? Si a vos te bajan la tasa a un 80%, haces plazo fijo y tenés una inflación del 275, estás perdiendo 200 puntos. ¿Qué sucede? Comienza a haber desarme de posiciones de plazo fijo y se van al dólar. Por eso estás viendo ese movimiento en el tipo de cambio y seguramente, conjuntamente con la presión del sector agroexportador, que, insisto, ¿no?, en un informe de la Bolsa de Comercio está pidiendo para entrado el mes de abril un dólar de 1.550 pesos, comienza a haber presión. Ahí vemos en imágenes nuevamente, ¿no? Ahí podemos ver cómo este 13,2% está muy por encima de lo que fue el promedio del año pasado. Y lo que sigue aumentando en términos de promedio, mientras me siguen llegando todo tipo de informes, sigue aumentando en términos de promedio, es lo que es alimentos, Pablo. Claro. Todos los alimentos muy por encima del promedio, porque cuando vos mirás 275% interanual, vos decís, bueno, la inflación promedio 275%, pero ¿qué sucede? Alimentos y medicamentos están cerca del 300%, e insisto y vuelvo a remarcar, porque acá hay un error de política económica. Al decir que la inflación es simplemente un fenómeno monetario, se están cometiendo todos estos errores, ¿no? Porque también se conocieron los datos fiscales del mes de febrero. Apretón monetario y estos son los resultados. Por último, para cerrar, un diario de Alemania publicó: los argentinos prefieren hambre a tener déficit fiscal. Un diario de Alemania publicó eso el día de ayer. Hay preocupación en todo el mundo respecto al impacto social, Bobby, de las medidas del gobierno. Y más tarde, Juan, te voy a preguntar sobre la importación de medicamentos y de alimentos que el propio gobierno está promoviendo para, evidentemente, frenar las subas que se van a seguir dando. Bobby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en una
realmente la formalidad de decir buenas tardes, pues estamos en una tarde complicada en la que vamos a tratar de hacerle la mejor compañía posible, pero seguimos con alerta de tormentas que vienen castigando muy duramente a amplias zonas del país, sobre todo la zona centro y particularmente el AMBA. Lamentablemente ya también, hay que decirlo, con al menos hasta aquí, la confirmación de una persona muerta, una persona que estuvo fallecida durante varias horas, su cuerpo flotando en la zona sur del conurbano, y vamos a ir repasando muchísimas situaciones. Hace minutos nomás, el cielo en la ciudad de Buenos Aires por lo menos se puso completamente negro. Hay alerta de granizo, imágenes realmente impactantes que vamos a ir compartiendo con todos ustedes en la tarde de hoy aquí en Quién, Cuándo, Dónde. Posiblemente la más tremenda es la que vimos, en la que un vecino está registrando las inundaciones en su barrio y de pronto aparece flotando un cadáver boca hacia arriba, producto evidentemente de esta tormenta que ha sorprendido, más allá de que había una alerta naranja en la ciudad que veníamos contándotelo de ayer. Gente nadando, vehículos estropeados, caídas de árboles. Vamos a recorrer todas estas imágenes con ustedes y seguimos también con Fernando Celolini. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Porque los números realmente también, por un lado hablan de numerazo y por el otro se abre la importación de medicamentos y de alimentos, por lo menos de algunos. Sí, el número, bueno, si la pérdida de, por ejemplo, en jubilaciones, de acuerdo a cómo estaba la inflación, si daba 15, el cálculo que yo había hecho era que estaban perdiendo el 32% de los jubilados respecto a diciembre con la devolución del IVA, incluyendo la devolución del IVA. Es decir, un tercio es como si hoy tuvieran un tercio menos. Debe dar el 31,5 porque ha dado 30 o 30,5 porque ha dado un punto y medio menos, ¿entiendes? Claro, sí. Pero no tiene nada que ver. Lo que ha dado de aumento el gobierno no acompañó para nada en ese sector que, bueno, tanto necesita cuidados especiales como el tema de los medicamentos, el tema de los alimentos. Quiero que me ayudes después, en un ratito, a hacer la cuenta. Yo la verdad que siempre nos ayudas a entender esta cuenta, porque hablamos de un 276,2% anual, y quiero saber en ese mismo periodo cómo se movió la jubilación y cómo se movieron los salarios. Bueno, la jubilación, hasta Alberto Fernández había tenido un relativo buen desempeño respecto a la jubilación mínima, siempre y cuando si estaba acompañada por el tema del bono. Claro. Es decir, en los 4 años con pandemia incluida y sequía solo perdió un 2% la jubilación mínima de poder adquisitivo. Eso era lo que más cuidaban. Los sectores medios de los jubilados que tenían los jubilados que seguían, que tenían un pedacito del bono, o ya los más importantes, no, perdieron más. Como en la guerra. Eso perdieron más, pero es un porcentaje más chico de los jubilados. Claro. Es un porcentaje, no sé si es el 20 o el 30%. Estamos hablando de la mínima de 5,5 millones de jubilados. Claro, aproximadamente. Eso es la que estaba relativamente bien acompañado hasta el mes de noviembre, bien. ¿Se entiende? Y lo de la devolución del IVA le había incluido un plus. Claro. Entonces llegabas a tener lo que hoy sería más o menos, hoy tendría que ser un poder adquisitivo de 320.000 pesos y el gobierno dio 205.000. Por eso te digo que le sacaron un tercio. ¿Están buscando una nueva fórmula o es para la tribuna? No sé, espero que no se lo den a hacer a la canciller Mondino la nueva fórmula, porque dijo una frase que realmente asombra. Dice, ¿para qué le dan préstamos a los jubilados si un jubilado pensemos que se va a morir? Claro, hay que sacar la foto también de por qué se les daba préstamo a los jubilados. Porque se les daba préstamo para que paguen las deudas. Para que paguen las deudas. Y además vamos a decir una cosa, los jubilados, el fondo que tiene el ANSES, que es 2 veces el poder de fuego del Banco Central, tiene 60.000 millones, lo único que importa en la Argentina valioso, además de YPF, es ese fondo. Ese fondo fue generado por los jubilados. Claro. Es decir, que tiene como destino únicamente a jubilados o trabajadores que aportan para después el fondo de los jubilados. Entonces, si la gente en los últimos años de su vida la tiene que pasar bien, quiere viajar y todo, y quiere sacar crédito, ¿cuál es el problema? No entiendo, en todo el lado del mundo es así. Pero además tiene un reaseguro. Además no es tan chica la mujer esa. Si una persona de los que tenían el crédito
propósito ANSES muere, había un reaseguro. Después está la polémica sobre los seguros. Está bien, eso es otra cosa. No, pero el seguro cobraba lo mismo que el resto. El Estado ahí no perdía dinero. El tema es si le dan a uno o a otro, como ahora, ¿por qué le dan a tal a hacer, si se vende el Banco Nación, por qué le dan a Liendo a hacer tal cosa? Uno diría, ¿por qué lo dirigen? ¿Por qué lo dirigen? ¿Por qué está dirigido? Porque el hombre es del ambiente y tanto uno como otro laburan en ese mercado. Claro, pero lo que hay que explicarle, quizás lo no sabe la canciller de Mondino, es que esos créditos eran porque si no esa gente o no podía no podía comer, o tenía que pagar, por ejemplo, alguna refacción de su propia casa para que no se le termine de caer a pedazos, digamos. Y también, si querés, hasta podemos aplicar la misma lógica. ¿Para qué le vamos a aumentar si también se va a morir? Claro. O sea, y la verdad es que por eso, realmente el tema, generalmente cuando hay una situación muy crítica, inclusive si es una guerra, hay sectores que buscan ser protegidos. Acá se fue a una política realmente, un ajuste muy cruel, y ni los comedores ni los jubilados recibieron la atención que podría decir, bueno, estamos sufriendo todos, pero los sectores que están más en riesgo, que son los niños, que pueden jorobarse a futuro, y los jubilados, que se pueden jorobar en el presente, están cubiertos. Hay algo que no explican y que es muy engañoso respecto a cuando se frenan los alimentos para los sectores populares o los sectores más perjudicados, o cuando se frenan, por ejemplo, las obras públicas, cuando hablamos de las cloacas, del agua corriente. Es una inversión, no es un gasto, porque lo que vos no invertís ahí lo pagás en salud, con salud de la gente. Y cuando hacés la cuenta global perdés por todos lados. Hoy estaba viendo un canal colega y estaban haciendo estaban mostrando la inundación en una región de La Matanza, ¿no? En una calle de La Matanza, y se estaba haciendo en ese barrio un paso a nivel por debajo del tren. Sí. Estaba todo inundado y los autos flotando. Sí. Entonces le dice, pero claro, ahí vienen las elecciones, interpretó el periodista, dice, bueno, vienen las elecciones, entonces en campaña hacen como las obras y después las dejan. Sí. Y dice el muchacho, ¿cuándo dejaron esa obra? Y él dijo el 10 de diciembre, el 15 de diciembre. Esa se paró porque se paró la obra pública. Muchos de esos esos pasos a nivel, porque tienen que ver además con el tren, y el tren tiene que es nacional. Eso era financiado por el gobierno nacional, entonces quedó abandonado ahí y no están ni las bombas, cuando vos estás trabajando tenés bombas de desagote, por ejemplo, tenés todo una parafernalia, nada, estaba el pozo y todo inundado. Te digo más, hay muchas de las obras que se han paralizado, nosotros estuvimos recorriendo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que el Estado siquiera financiaba absolutamente nada, la financiaba el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, la empresa AISA entregaba ese dinero a los municipios, esos municipios contrataban cooperativas de trabajo, gente que se había quedado sin trabajo hace 8 o 9 años y que había recuperado su trabajo todos los días. Se hacían, cada empleado, cada trabajador, cada uno de estos obreros, unos 200.000 pesos por día, los últimos valores que se manejaban. Y la verdad es que estaba todo preparado para que incluso esas mismas obras sean autosustentables, es decir, el propio vecino paga después en la factura del servicio por esas cloacas, por esa agua, termina pagando la inversión que no fue dinero del Estado, es dinero que proviene de algunos de esos, sí, bueno, de algunas otros, organizaciones internacionales. Justamente el tema es que en estos momentos de crisis es donde, en el momento de crisis, ya sea por una tormenta, por algún otro fenómeno climático o un calor muy alto y todo, es donde empieza a notarse lo que falta, ¿no? Sí, claro. Y entonces lo que quedó por la mitad, y algunas cosas realmente son un pecado. Generalmente cuando uno para obras decide, bueno, esto que está por terminar se lo terminamos. Obvio. Y esto que le falta un montón y recién se empieza, la paramos. Pero acá, obras detenidas al 80 y al 90%. Bueno, y eso con el tema de que no pueda pasar alguien debajo de un tren es realmente preocupante, ¿no? A ver, Fernando, vamos con una información urgente que tiene que ver con la comunicación de la propia presidencia de la Nación respecto al número que acabamos de conocer recién a las 4 de la tarde, 13,2% de la inflación de febrero, acumulado 272, están subiendo los dólares paralelos y también el contado con liquidación y el dólar MEP. Así que cuando queramos, cuando se pueda, vayamos con esta información urgente, la trae Bobby Mena.
El comunicado es de la oficina del presidente, que es de donde se emiten todos los comunicados oficiales, y parece que lo hubieran estado escuchando al amigo Juan Enrique, porque dice: la oficina del presidente informa que la inflación del mes de febrero fue del 13,2%, evidenciando una contundente desaceleración de precios con respecto a diciembre del 2023 y enero del 2024, resultado del trabajo del gobierno nacional para imponer una fuerte disciplina fiscal. ¿Por qué digo irónicamente, ya lo estamos viendo en pantalla, que parece que lo hubieran estado escuchando Juan Enrique? Porque una vez más dan cuenta de que la suba inflacionaria en la visión del gobierno es producto de la emisión descontrolada de los últimos años, y hablan del despilfarro del gobierno anterior y del ministro de Economía. El 10 de diciembre de 2023, en su discurso de Asunción, el presidente Javier Milei informó al pueblo argentino que recibió una inflación camino al 15.000% anual, contra la que lucharía con uñas y dientes. A mí me llama la atención, Bobby, estos comunicados, porque incluso hay gente que está convencida de que la inflación está bajando, cosa que en los números están evidentemente 13,2, no es lo mismo que 25, pero eso que se le achaca al gobierno anterior como que venía con un envión, con una inercia, también de alguna manera fue provocado e impulsado. Claro. E incluso hablan, no es inflación, es reacomodamiento de precios. Bueno, está bueno que lo aclares, ¿no? Porque mucha gente que votó a Javier Milei pensaba que la principal tarea que iba a hacer era bajar la inflación. Y ellos dicen y decían que la inflación era solamente un fenómeno monetario. Pero este 25,5%, 20,6% de enero y este 13,2% que acumula un 72% y a marzo va a ser un 100%, es consecuencia directa de la evaluación del 120% de diciembre. O sea que no es un fenómeno monetario simplemente. Y yo te contaba, Pablo, lo vimos en estos días, con respecto a lo que varió la cantidad de dinero en el 2023. Pasó de 4,6 billones a 9 billones, por debajo de lo que era la inflación. Y ahí en imágenes podemos ver la jubilación mínima, chicos. Mirá. Miren cómo se entierra en términos de valores, muy por debajo, si le sacás el zócalo, no sé si vamos a poder, muy por debajo a lo que era la jubilación en el año 2002. Chicos, gente, el que mira esto, como decía el diario alemán, prefieren hambre a déficit fiscal. Bueno, este es el resultado, porque en este momento muchos jubilados que están mirando A24 la están pasando muy mal, no pueden comprar alimentos ni medicamentos. Y esto ayer lo mostraba un canal colega, un canal que no suele mostrar estos datos, es la caída de las ventas minoristas. Miren lo que pasó en diciembre y enero, un derrumbe total. Esto realmente es la caída de la actividad económica, porque el jubilado y el trabajador no tienen guita, no le alcanza la guita para comprar alimentos, medicamentos. Realmente preocupante, Pablo. ¿Me puedes explicar, Juan, cómo es que cada vez la gente puede comprar menos, pero los precios todavía están tan altos que el propio gobierno, el propio Caputo tuvo que reunirse con las principales cabezas de los supermercados a decirle no convaliden más valores por encima de la realidad? Bueno, sí. Vos fijate, desmantelaron la Secretaría de Comercio. Déjame esa imagen que tenemos ahí. Primero que desmantelaron la Secretaría de Comercio, que tenía la ley de góndolas, el compra argentino, el seguimiento de la industria nacional hasta llegar a la góndola, y ahora desmantelada ese andamiaje para cuidar los precios, ahora vos fíjate que se quieren juntar con esos sectores a suplicarle que saquen el 2x1, algo que está midiendo el INDEC. Bueno, en la imagen que estamos mirando, la imagen es el salario, el gráfico, sí. el salario mínimo vital y móvil, que está congelado porque recordemos cuando hubo una reunión del Consejo del Salario, el gobierno presionó para que no haya una convalidación hacia el ajuste. Y esto lo tengo que decir, Pablo, que el salario acompañe la inflación es recomposición, no es aumento. Y el salario mínimo está a niveles del año 2001. Y acá vemos el salario, esto lo tuiteó la vicepresidenta en este fin de semana, este es el promedio del salario del sector privado. Yo escuchaba a un trabajador de un laboratorio, un trabajador que tiene un salario importante. Dice, mirá, Juan, ahora no me alcanza la guita. Bueno, acá lo explica este gráfico. Claro. La caída del salario en términos reales como consecuencia del aumento de precios y sin negociaciones paritarias de muchos sectores lleva al promedio
promedio del salario privado a niveles del año 2002. Bueno, es lo que dice el Ahora, alemán, yo ¿no? estoy viendo ahí, según este gráfico, no llega a 500.000 pesos el salario promedio. Bueno, vos fijate que se conocieron las canastas, ¿no? Sí, eso lo te iba a preguntar. Pues yo miro la canasta de febrero claro. y la verdad es que Sí, ahí tenés muy para bien. no ser pobre, Claro, ahí vos lo tenés. necesitas 690.900 pesos. Claro. Estamos hablando que ¿cuánto es la cantidad de pobres hoy en la Argentina? Yo lamento lo que recién Bobby leía el comunicado de presidencia. Yo no entiendo qué están festejando y cómo la gente piensa que puede festejar algo con respecto de pasar del 20,6 al 13,2. Eso es mostrar en términos estadísticos una pequeña desaceleración del aumento que continúa. Y estamos hablando de febrero, Bobby. ¿Sabés que en marzo, en términos estacionales, es el mes con mayor inflación? Y de hecho ya hay consultoras que en la primera semana de marzo muestras alimentos aumentando al 6%, y marzo tiene 5 semanas, muchachos. A ver, el mercado no es tan transparente como se presume o se quiere en esta modalidad. Estamos, no es la era de Smith. 690.900 pesos para no ser pobre en febrero. ¿Me explicás cómo es esta cuestión de la importación de alimentos? Bueno, Bobby, información ahí, ¿cómo? No, y lo incorporamos, lo tenemos para el análisis a Juan, porque, a ver, una vez más pone por escrito en un comunicado de presidencia lo que es la mirada y la concepción ideológica del gobierno. La inflación, o usted que le aumentan todos los precios, el gobierno entiende que solo se da por una cuestión de política monetaria, que si deja de emitir y de prender la maquinita y fabricar billetes, automáticamente se desacelera. Ahora, al mismo tiempo, Juan, y acá te incorporo, resulta que convocan, cuando lo hacía Moreno estaba mal, ahora cuando lo hace Caputo parece que se puede, convocan a supermercadistas o a productores de alimentos para decirles, muchachos, no me están convalidando aumentos por encima, como si ese no fuera también un factor determinante. Y además, en represalia, porque no tengo otra manera de interpretarlo, le abren la importación para decir, ustedes, lo que producen ustedes, lo que fabrican acá, me convalidan aumentos, yo les traigo de afuera. Ahora, ¿de afuera con qué dólares? El gobierno dice que no tiene dólares. Tal cual. Bueno, por lo menos lo que se nota, lo que se ve es que se están quemando los libros, ¿no? Al equipo económico, al gobierno se le están quemando los papeles. ¿Por qué? Bien, como dice Bobby, ¿con qué dólares vamos a importar algo que producimos los argentinos? Lo que debe importar la República Argentina son bienes de capital para el crecimiento y el desarrollo, no utilizar dólares para competir. O sea, para la industria, por ejemplo, ¿no? Claro, y no utilizar dólares para importar alimentos. Y primero y principal, primero que hay una deuda hacia los importadores que no se le está pagando porque no hay dólares. O sea, esta amenaza al sector productivo de alimentos, te digo, realmente es preocupante. Yo estoy mirando los alimentos que más aumentaron, que ahí le pasé la imagen a producción, que está en el 11,9%. La lechuga en un solo mes aumentó un 62,2%. En un solo mes el kilo de lechuga, que llega de 1.400 a 2.300 mangos. Realmente, en términos de las medidas que quiere tomar el gobierno, entre reunirse con los empresarios, con los supermercadistas, pensando que ahí pueden solucionar el problema, luego haber dicho que es por emisión monetaria y la amenaza de importar alimentos, muestra claramente que se están quemando los libros, los papeles, y está teniendo serios problemas el gobierno. En minutos seguidos.